Amados hermanos, queridos amigos, compañeros, familia, Dios sea con cada uno de ustedes. Gracias por estar acompañándome en este momento a través de esta plataforma. Espero que Dios nuestro Señor nos bendiga a todos, nos siga iluminando en nuestro camino, en nuestros planes, en cada uno de nuestros proyectos. Y para poder lograr eso, pues se necesita la unidad con Dios sobre todo. Y a veces los ejemplos que Dios nos ha puesto, a veces no nos damos cuenta por qué se mencionan ciertas cosas en la Biblia, hasta tal vez mucho tiempo después, siendo que ahí está los ejemplos que Él quiere que nosotros veamos. Y esta semana fue muy significativa por los comentarios, por lo que la gente estaba opinando acerca de los fenómenos naturales que se estaban viendo o se iban a ver durante la noche. El día de hoy el mensaje que se ha preparado, pues, tiene que ver precisamente con lo acontecido. Y para aquellos que no lo recuerden o no lo sepan bien, se estuvo hablando mucho de una luna hermosa, grande, de hecho se le decía superluna, la superluna de este mes, del mes de noviembre. Normalmente hemos escuchado que hasta en melodía se dice, ¿no? Que la luna más bonita es la de octubre, pues en esta ocasión resultó ser la de noviembre y se le conoció como, o se le dio el nombre, ¿no? De superluna. Y quiero no dejar pasar esta oportunidad para que comprendamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de estas maravillas que Dios ha creado. De hecho, ese título de superluna, ¿por qué se le da? No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de investigar o de escuchar, porque en todas partes se estaba diciendo. Incluso hasta se le dio el nombre de luna de castor, por eso este castorcito que está ahí. Y es el día de la luna llena, decían que iba a ser fenomenal, porque la luna se iba a ver muy grande. Y se le empezó a decir de castor porque marca la época del año en que los castores comienzan a prepararse para el invierno. Ellos refuerzan ahí sus madrigueras, sus diques, almacenan su comida y bueno, pues se corrió la voz y así se le dio el nombre, luna de castor o superluna de noviembre. En algunos lugares, en algunas tribus, también les dan otros nombres, luna de excavación o incluso luna fría o luna de hielo, también así se le conoce esa luna llena en diciembre, tal vez porque es la época ya donde hace más frío, y va a haber una luna así también, grandota, hermosa, el día 4 de diciembre, y también se le ha dado un nombre de superluna, pero no es de castor, esta es una luna de hielo o luna fría. Y se les dice superluna cuando alcanzan su punto más cercano a la Tierra, es cuando dicen que se ve la luna mucho más grande, se ve más brillante. Sin embargo, no fue el único fenómeno que se percibió en estos días pasados, porque a pesar de esa luna llena, también se decía que iban a verse algunos meteoros ese mismo día. Y entonces la gente pues empieza a voltear a ver a ciertos lugares y algunos pudieron ver algunos de esos meteoros. Y no son la única fecha que los que se van a poder ver, a pesar de que ya no va a ser la luna llena, pero se dice que para el día 11 y 12 de noviembre también se van a ver otros meteoros y para el día 16 y 17, si algunos tienen oportunidad y el cielo está despejado, que no hay nubes, a lo mejor van a poder ver algo de estos fenómenos, de estos meteoros. Aparte de aquella luna de diciembre, también hay otros meteoros que se van a poder ver allá por el día 13 y 14 de diciembre o el día 21 y 22. También van a poderse ver algunos meteoros por el cielo. Siempre que no esté nublado, por supuesto. Y pues aquellos que estudian, aquellos astrónomos que estudian acerca de precisamente los astros, la luna, las estrellas, se dan a la tarea de investigar esto y nos dicen, no, pues para tales fechas va a ocurrir esto, para tal fecha va a pasar esto otro.
Y entre las constelaciones, mencionan ellos, allá de Taurus va a pasar estos meteoros. Allá por la constelación de Leo, de Géminis, y así. Hay personas que les gusta mucho mirar el cielo y hasta se compran algunos telescopios, pues para poder observar y apreciar estas maravillas. También, pues hay estrellas maravillosas que podemos nosotros contemplar y aún más estos conjuntos de estrellas que se les llama constelaciones. El día de hoy les quiero mencionar acerca de dos, el Orión y las Pléyades. Y precisamente que nos hablan de esa unidad y la Biblia los menciona. Algunos pensarán, oiga, hermano, pero esto tiene que ver no tiene que ver nada con Dios. Bueno, ahí en la Biblia se mencionan las dos. La constelación de Orión. Y bueno, las Pléyades son un conjunto de estrellas que están o forman parte de otra constelación, la constelación de Tauro. ¿Y qué es lo que nos dicen estas escrituras? ¿Dónde se mencionan estas constelaciones? Bueno, la primera de ellas la encontramos allá en el libro de Job, en el capítulo 38, versículo 31, y Dios le pregunta, es una situación difícil, nosotros hemos escuchado de lo que le pasó a Job, las tragedias, las pérdidas, y pues él en su frustración, él en su angustia de querer saber, pues, qué estaba pasando con él, por qué les estaba sucediendo todas esas cosas en su vida, esas pérdidas, y llega a preguntarle a Dios, Señor, pues respóndeme, no sé qué me está pasando, ¿por qué a mí? ¿Yo qué hice? Y Dios empieza a preguntarle, como diciendo, mira, tú no sabes por qué suceden las cosas, y empieza Dios a hacerle ciertas preguntas a Job, y una de ellas es en relación a estas constelaciones. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? Le pregunta Dios a Job. Y no sabemos si Job sabía mucho acerca de las estrellas, pero evidentemente ya desde aquel tiempo ya se conocían estas constelaciones. Estamos hablando de unos 1700, 1800 años antes de Cristo. De ahorita a nosotros hasta aquel tiempo pues son más de 3700 años cuando Dios le está preguntando esto a Job. Allá en el libro de Amós también se mencionan, dice Amós capítulo 5 versículo 8, buscad al que hace las Pléyades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Es una invitación a buscar a Dios, el que hace todas esas maravillas. Y muchas personas quedan asombradas ante cómo se ve en la noche, cómo se puede contemplar. Y sí, toman fotos, toman videos, y algunos van hasta ciertos lugares para ver mucho mejor o apreciar mejor estos fenómenos. La fe nos lleva muy alto, mostrándonos que la creación celeste pues nos puede deslumbrar, pero cuán grande ha de ser la gloria de su creador, porque todas esas maravillas, esas estrellas, esas constelaciones, esa luna, ese sol, todo es creación de Dios. Y alcanzamos nosotros a valorarlo y a decir qué bonito se ve. Pues todavía mucho más grande, más sorprendente es el que lo creó, todo eso. Si tenemos la oportunidad de tomar unos binoculares, vamos a poder ver, y tal vez hay mapas estelares donde se pueden contemplar las estrellas, las constelaciones, sobre todo esta de Orión, en estas épocas entre octubre y noviembre, se puede contemplar ya desde las 8, 9, 10 de la noche, si está despejado, uno lo puede ver. Esta constelación, son varias estrellas que conforman la constelación, incluso hasta tienen nombres. Nosotros no estamos tan familiarizados con los nombres, pero sí tienen nombre cada estrella. La gente le ha puesto sus nombres para distinguirlas. Algunos por su tamaño, algunos por su brillantez, pero la manera en que Dios habla o se menciona en la Biblia, estas en particular, llevan un significado, no nada más porque sí se mencionan. Las Pléyades
son un conjunto de estrellas, a veces se pueden ver de entre 7 o 8, 7 más que nada, allá por la constelación de Tauro, y se les conoce como las 7 cabrillas. Cada una de estas son más o menos unas 5 o 6 veces más grandes que el mismo Sol. En la antigüedad les dieron nombres a las constelaciones pensando que se veía la figura de tal vez un animal, un caballero, un algo, pero nosotros en el día cuando vemos las nubes decimos, mira, esa tiene cierta forma, esa otra tiene esta otra forma. En la noche, pues, también, por ejemplo, esa de Orión, dicen, pues se ve como un guerrero, y que este es el brazo, y que este es el otro brazo, y que la pierna, y que el cinturón, esas 3 estrellas juntas que reflejan la parte del medio del el guerrero, se le llama el cinturón de Orión. Es impresionante el poder ver todo esto. Y le pregunta a Dios a Job, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades? Las Pléyades es un conjunto de estrellas y aunque se ven como 7, en realidad son más de 250 estrellas, algunas más chiquitas que otras, pero son muchas juntas, reunidas. Están a años luz de nosotros, por supuesto, pero la idea es, ¿quién las juntó ahí? ¿Por qué están todos ese conjunto de estrellas ahí? No es algo que haya surgido por sí solo. Soy yo, diría Dios. ¿Tú puedes acaso atarlos? Tú no, pero yo sí puedo. ¿Puedes tú separar esas otras 3 estrellas de Orión, por ejemplo, el cinturón? Tú no puedes, pero yo sí puedo. Y así van en conjunto, por ejemplo, esas Pléyades, como esos conjuntos de pájaros que a veces van en cierta dirección y allá van todos con esa misma meta, ese mismo propósito. Y así mismo están diseñadas estas estrellas para que estén ahí cumpliendo su propósito. Es una invitación a que nosotros contemplemos más las maravillas de Dios, buscar al que lo creó todo esto. Es una bella ilustración, pero que nos habla sobre todo de la vida del creyente, el Hijo de Dios. ¿Cómo puede uno darse cuenta de que Dios lo tiene todo en armonía y unido? Así como las estrellas principales de las Pléyades, las principales, las que brillan más, que son 7. Pues pensando en esto, el 7 es el número perfecto, el número de Dios. Y nos hablan de una unidad en el cuerpo de Cristo, un milagro producido solamente por Dios, tal como Dios ha unido los lazos de las Pléyades. Así también está diseñada la iglesia para que se mantenga unida, para que también brille, para que también se mantenga fuerte y sea una maravilla aquí en la tierra, para que también permanezcamos nosotros atados a nuestro Creador, pero no con lazos que están esclavizando, sino con lazos de amor. Uno de los temas más importantes que Jesús habló fue acerca del amor, pero es interesante cuando nosotros estudiamos un poco más acerca de la Biblia, acerca de la palabra. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, el significado de la paloma significa Pléyades en griego? Nosotros vemos cómo se habla acerca de el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Allá en Mateo se menciona en el capítulo 3, versículo 16. Y sí, para nosotros sería ese término paloma, pero en el idioma original sería Pléyades. Entonces nos damos cuenta cómo Dios va acomodando todo y cómo lo hace para que nosotros veamos su magnitud. De repente uno voltea y pues ve puras lucecitas, pero en realidad tienen también un propósito, significan algo. Algunas brillarán más que otras, pero ahí están brillando. El avance brillante de la iglesia también se tiene que ver y depende en gran medida pues a que sigamos nosotros unidos al que provee esa luz, esa brillantez. Dice la escritura allá en Efesios capítulo 4, versículo 3, en la Nueva Versión Internacional, dice así: esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Mucho se habla de la unidad en todo lugar, en la casa, en el trabajo, con los equipos,
que quieren ganar el juego, el partido, manténganse unidos, trabajen juntos. La situación ahí en casa, no, pues somos una familia, la familia necesita estar unida, porque si estamos cada quien por su lado, no va a funcionar esto. Y lo mismo sucede en el trabajo, si no se trabaja en equipo, si no se hacen las cosas bien, va a ser un solo caos. En la iglesia sucede lo mismo. Se nos invita a mantenernos unidos, no solamente que estemos reunidos en un lugar, sino también la unidad con Dios y la unidad con el mismo proyecto, la misma meta, todos. Y esa unidad se va a lograr con el vínculo perfecto que es el amor. Juan 13:35 nos dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, lo dijo Jesús, si tuviereis amor los unos para con los otros. Queremos que haya unidad ahí en la casa, con la familia, necesita haber amor. Queremos que haya unidad en la iglesia y que la iglesia siga creciendo, pues necesita haber también amor. De otra manera no se va a poder. Y la manera en que están no solamente organizadas estas estrellas y constelaciones, el que los puso de esa forma lo hizo por amor a nosotros y todavía nos trae enseñanzas que uno a veces no se da cuenta. Ahí están las estrellas, pero qué bonitas, uno las contempla, qué maravilla. Pero traen para nosotros también mensajes muy importantes de parte de nuestro Creador. Nuestro Señor Cristo Jesús nos habla de aquella situación, un ejemplo, ¿no? De cómo cuando se pierde una oveja, la parábola de la oveja perdida. Allá en Lucas se mencionan esta parábola y el siguiente ejemplo que voy a poner. Resulta que pues está el rebaño por allá y de repente una oveja se va, se pierde. No sabemos si fue porque allá el cerco se cayó, encontró una manera de escabuirse y se fue. ¿Por qué? Tal vez por imprudencia, tal vez porque no se da cuenta del peligro y se va. Pero ¿qué es lo que hace el buen pastor? Arriesga su vida, deja las otras 99 seguras y va por aquella que anda perdida. Y la encuentra y luego la trae. La saca de donde está, también corriendo mucho peligro. Y el pastor, según lo que nos dice ahí la parábola, hasta su vida pone en riesgo por las ovejas. ¿Y por qué lo hace? Por amor. ¿Y para qué lo hace? Pues para mantener la unidad. Y la quiere traer nuevamente al redil para que se mantenga unida a las otras ovejas. Cuando nosotros leemos también ahí adelante, ese mismo capítulo de Lucas 15, acerca del hijo pródigo, las cosas estaban muy bien, estaba ahí el papá con sus hijos, pero uno de los hijos, el menor, decide ya romper la unidad o independizarse, vaya. No hubo un pleito, no hubo una situación de que ustedes ya no me dejan estar. No, yo quiero ya mi independencia, dijo él. Papá, ¿sabes qué? Dame lo que me toca, ya me voy, quiero hacer las cosas a mi manera y me va a ir bien. El papá, nos imaginamos que a lo mejor hasta le dijo, no, hijo, ¿para qué te vas? ¿Qué caso tiene? Aquí tienes todo. No, yo quiero ya hacerme cargo de mí mismo y bueno, voy a buscar la vida. Y a pesar de que había amor ahí en ese hogar, en esa casa, pues a este otro menor no le interesó y se fue. Tomó sus cosas, se fue a un lugar apartado, lejano, viviendo, dice la escritura, perdidamente, viviendo como él quería. Ahora sí no había nadie que le podía decir nada, nadie lo cuidaba, nadie le decía nada, simplemente él hacía lo que él quería. Finalmente, las cosas no funcionaron como él pensaba y pues se le acabó todo. Se le acabó el dinero, se le acabaron los disque amigos que tenía, se le acabó la comida, se le acabó el ensueño, toda aquella felicidad temporal que él tenía y emoción, se le acabó. Y ya no tenía a dónde más ir. Llegó a sufrir hambre, llegó a sufrir hasta pues, el rechazo, nadie le quería ayudar, nadie le quería dar de comer, llegó a tener el trabajo, el peor trabajo que existía en aquellos tiempos. Y cuando reacciona, cuando recapacita, cuando se da cuenta que el que está equivocado es él,
decide regresar a su casa, a su familia, a su hogar, donde lo tenía todo, donde había amor, donde había unidad. Este es un ejemplo de que Dios quiere que nosotros, que nos mantengamos unidos. Y nos da a Jesús esas enseñanzas para decirnos que Él en su plan, en su proyecto es precisamente mantenernos unidos a través del amor. Porque cuando va llegando aquel hijo rebelde, aquel hijo que despreció a su casa, desde lejos lo ve su padre y lo que hace su padre en vez de regañarlo es ir y abrazarlo por ese gran amor que ese padre tenía, sigue teniendo por el hijo. Así Dios. Y nos pone ejemplos, sí, como el de esa oveja perdida o como el de este hijo pródigo, pero también en los cielos nos pone Dios grandes ejemplos y maravillas, al punto de preguntarle el mismo Dios a Job, mira, ¿acaso tú entiendes por qué están esas estrellas alineadas de esta forma? Si podemos tener el sentido de familia espiritual, ¿cuál es el plan de Dios? Pues es una buena señal de que estamos encontrando al que ha creado esas Pléyades y ese Orión. Cuando nos damos cuenta que ahí en esta casa, en ese lugar, ahí se encuentra el amor y la unidad, pues es que ahí está Dios. Tal vez nosotros no alcancemos a ver una silueta como de este caballero, pero ahí están las estrellas y si volteamos al cielo, las vamos a ver. Inténtelo de veras. Incluso en algunos lugares hasta venden mapas estelares, dice dónde están ubicadas ciertas estrellas, en qué época del año. Es maravilloso, es bonito. Regresando a esto de las estrellas, tres son las que forman el cinturón de Orión. Esas tres estrellitas que están una enseguida de la otra. ¿Quién es el que las mantiene ahí una tras otra? ¿Por qué no choca una con la otra? ¿Por qué no se separan tanto una de la otra? Están puestas ahí con un plan y con un propósito. ¿Quién es el que las tiene ahí atadas o sujetas? ¿Puedes tú desatar las ligaduras de Orión? Es como si Dios le dijera, pues, ¿puedes aflojar las cuerdas que las mantienen unidas? Tú no. Pero yo sí, diría Dios, le diría a Job. Algunas personas les han dado nombres. Estos son algunos de los nombres de esas estrellas. Tú no las puedes desatar, yo sí puedo. Tú no entiendes lo que te está pasando, pero yo sí sé por qué te está pasando. Y a veces así vamos a Dios, o algunas personas van a Dios, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué ahora a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a nosotros? Exactamente, no sabemos, pero Dios sí lo sabe. ¿Cuál es el propósito de todo eso? Incluso alguno dice, pero si yo no hice nada, ¿por qué me está pasando esto? ¿Será un castigo? No, no, no necesariamente sea un castigo. Esto que está sucediendo con las constelaciones de por qué se mantienen así unas unidas de esta manera y que no se separan y que no se alejan. Bueno, Job no sabía. Nosotros tampoco sabemos mucho acerca de cómo funciona todo esto, pero Dios sí lo sabe. Él lo sabe todo. La Biblia es un libro digno de confianza por excelencia, porque ahí nos menciona la voluntad de Dios y nos sirve como fundamento sólido y firme en el cual podemos nosotros edificar nuestra fe. Y aunque no sepamos muchos de las estrellas, Dios las ha puesto ahí por algo. Y ahora nos traen esta enseñanza de que estas Pléyades se mantienen en conjunto ahí por algo muy especial. Y este cinturón de Orión, pues solamente Dios es el único que puede desligarlos, separarlos, juntarlos. Están lejísimos de nosotros y son muchísimo más grandes que el sol, todas ellas. Y aún así los podemos ver, y aún así podemos aprender de parte del plan de Dios acerca de por qué están ahí. El profeta Amós nos dice que busquemos al que une los lazos
entre estas constelaciones. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión. Jehová es su nombre. Él es el que hizo todo esto. Y la enseñanza principal es que nosotros nos demos cuenta que el amor de Dios es grande y ese amor es el que nos mantiene unidos. Hay que aplicar esto a nuestra vida diaria para lograr vivir atados por los lazos de la unidad. Acerca del amor de Dios, pues necesitamos ver todo lo que Él ha creado. Debemos desatarnos de aquello que a veces nos tiene atados, que son los afanes, aquello que es los problemas, aquello que nos separa de Dios, sí, de eso sí nos necesitamos desatar. Aquello que nos aleja de Dios, sí, de eso necesitamos soltarnos. Pero necesitamos mantenernos atados a lo que nos une a Dios. La oveja se perdió, ¿por qué? Porque se alejó de la unidad y del amor. Al igual que el hijo pródigo, estaba bien, pero él decidió alejarse hasta que regresó, recapacitó y se volvió a unir. Dice la escritura ahí en Colosenses 3:2, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, dice la Nueva Versión Internacional. Pongan su mente, y no se refiere precisamente a que estemos contemplando las estrellas, se refiere a que estemos contemplando al que lo creó todo. Concentren su atención en las cosas del cielo, el que hizo todas esas maravillas, y no en lo terrenal, no en aquello banal, que para el final de cuentas, pues sigue siendo pasajero. Dios nos pide huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la maldad, a causa de todas aquellas cosas que seducen y nos atraen a las trampas. Aléjense de todo eso, dejen todo eso y concentren su atención más en lo celestial. En el lenguaje bíblico podemos ver la idea de ganar, pero también hay la idea, se ve la idea de perder. Tendremos que perder aquello que no sirve, aquello que no nos une, pero sí buscar al que hizo algo tan grande y tan impresionante como la luna, las Pléyades y el Orión y tantas estrellas, y nos mantendremos unidos en amor a la luz de justicia que es Cristo. Dios tiene para nosotros grandes cosas y grandes planes, y Él quiere que sigamos nosotros unidos, unidos a Él, unidos a su plan, a su amor y a su propósito con nosotros, con usted, con su familia. Y nos ha puesto estas grandes señales tan maravillosas, tan especiales en los cielos, para que nos demos cuenta que Él lo hizo para nosotros y por nosotros y tiene todavía enseñanzas en esas maravillas creadas que nosotros podemos contemplar. Que Dios nos siga bendiciendo, que nos siga ayudando y que nos permita entender más de estas maravillas que ha puesto y poner en práctica ese amor para poder lograr la unidad ahí en su casa, ahí en la iglesia, ahí con sus amistades. Gracias y que Dios nos bendiga a todos. Nos vemos pronto.